¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez, un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Aquí ya cerrando esta temporada, la número 5, donde hemos tenido grandes amigos invitados en esta quinta temporada. Y ahora sí que para poder cerrar con broche de oro vamos a tener el tema que seguramente ustedes ya lo vieron en la portada del video. Vamos a hablar de las pérdidas fiscales. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, vamos a hacer los avisos referente a dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en redes sociales como en YouTube con mi nombre, Rodrigo A. Ramírez Venegas. Ahí van a poder ver todas las temporadas que hemos estado subiendo. Así es que los invito a que vean por ahí el canal y que se involucren en su contenido, se suscriban, le aprieten a la campanita que les avisa cada vez que estamos subiendo nuevo contenido, que vean toda la información que estamos subiendo a través de la comunidad, a través del canal de YouTube. Así es que ayúdenos a seguir creciendo. Y también de una vez aprovechando, los invitaría a que pongan los comentarios en la parte de abajo del video y en su oportunidad nosotros los estaremos contestando. Esto es debido a que en el momento en que nosotros estamos grabando este video, se está publicando, seguramente tú lo estás viendo en otro día, en otro horario, gracias a la magia de las redes sociales o del internet, que se queda almacenado este documento a través de las redes. Así es que tú lo puedes buscar en cualquier momento. Si te sale este video, bueno, quédate viéndolo, seguramente te va a interesar, y cualquier comentario ponlo en la parte de abajo y nosotros lo estaremos contestando. También de igual manera, si ustedes tienen la idea de algún tema que nos quisieran sugerir, también sugieran los temas y nosotros haremos lo posible para traer amigos especialistas en la materia para hablar de ese contenido que están buscando. No solamente estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. Así es que cualquier red social en la cual ustedes quisieran ver el contenido, pueden buscarlo y en el momento en que lo encuentren, pues denle play y compártanlo también a través de las redes sociales, y esto nos ayudaría a que la parametrización que trae las redes sociales nos pueda sugerir a otras personas. Así es que ayúdenos a seguir creciendo. Si tú necesitas la versión podcast porque no nos puedes ver en el video, también la versión podcast lo encontrarás en Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music y más cadenas de distribución de podcast. El contenido para que tú lo puedas escuchar y acompañarte en algún trayecto, algo que vayas de viaje, seguramente estos temas te van a interesar. Dicho lo anterior referente a todos los lugares donde nos pueden encontrar en las redes sociales, bueno, entramos en materia de las pérdidas fiscales. El día de hoy nos acompaña el licenciado en Contaduría, especialista en fiscal, integrante de la Comisión Fiscal en Desarrollo número 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, una persona que se interesa mucho en tanto capacitarse como el compartir la cuestión de los temas. Esto debido porque me he encontrado con él en diferentes foros, ya me ha tocado ver que también da algunas pláticas ahí en el colegio, y también el compartir el conocimiento que también con nosotros ya ha estado en diferentes ocasiones hablando de diferentes temas fiscales. Él es el licenciado en Contaduría Omar Quiroz, al cual saludo. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy bien, pues muy contento de estar contigo y pues compartir algo de conocimiento y pues un honor estar en tu canal. Oye, Omar, un poquito la convocatoria para este tema de las pérdidas fiscales. Te podré decir que también tuve la oportunidad de haber trabajado contigo hace tiempo, Sí, y te puedo decir que, bueno, pues yo tengo un poquito más de edad que tú, eres más joven, y a mí me tocó en la escuela hablar de las pérdidas fiscales, de tres actualizaciones, eh, cuando visualizábamos antes del 69 bis, que me hablaba de la transmisión indebida de las pérdidas fiscales, antes de la existencia de los esquemas reportables, referente a sencillamente el tener una empresa que no generara pérdidas para poder pagar impuestos, que ese es el objetivo. Financieramente estamos hablando que las empresas viven de utilidades, viven de operación con rendimiento, con un margen de operación para seguir creciendo, pero hay en algunas ocasiones que mis costos y mis gastos, en este caso en el ámbito fiscal, las deducciones, son mayores que mis ingresos y me genera una pérdida.
Ese sería el parámetro para poder entender ahorita, Omar, cómo poder abarcar como una introducción las pérdidas fiscales. Pues sí, Rodrigo, realmente, pues como bien comentas, pues el objetivo de cualquier entidad pues es generar utilidades, ¿no? Y es por ello que, pues para la aplicación de las pérdidas fiscales, pues se establecen ciertos criterios, ¿no? Incluso, pues, como bien comentas, bueno, finalmente la pérdida fiscal se genera cuando las deducciones autorizadas son mayores a los ingresos acumulables y, bueno, incluso se puede disminuir la PTU pagada, así generamos la pérdida. Y como bien comentas, pues realmente el objetivo de las sociedades es generar utilidades y por lo tanto, partiendo de ese hecho, pues la autoridad, en este caso la ley del impuesto de la renta, establece una limitante para poder aplicarlas, ¿no? Que es de 10 años. Bueno, me tocó leer alguna vez un juicio donde un contribuyente pretendía aplicar estas pérdidas durante más años, ¿no? Aplicando un criterio donde establecía que los 10 años se cuentan respecto de los ejercicios donde se tiene utilidad. Es decir, supongamos que yo tengo pérdida hoy, genero pérdida 5 años consecutivos y en el sexto año genero utilidad y este contribuyente pretendía considerar que el año uno de esos 10 años era el año donde tuvo finalmente utilidad, ¿no? Que es el año realmente 6. Pues bueno, en esa controversia, pues bueno, la autoridad manifiesta que pues, con el objetivo, considerando el objetivo de las sociedades de generar utilidades, pues no considera que un plazo más amplio de 10 años sea necesario, ¿no? Pues bueno, considero que esa es la explicación del por qué está acotado a esos 10 años, ¿no? Y referenciando controversia que estás comentando, también lo podemos ver en un ámbito financiero. Una persona que hace una inversión normalmente tampoco no espera tener un retorno en ese mismo año o tal vez en los dos siguientes años. Un retorno apropiado que muchos financieros pudieran estar diciendo, pues puede ser un plazo de 5, 6, 7 años, que justamente lo acabas de comentar, un periodo de 10 años. ¿Por qué se pone 10 años? ¿Por qué nada más 10 años? Estamos hablando que es un poquito el visualización de un negocio. Un negocio no puede estar viviendo con pérdidas. De cómo está sobreviviendo 10 años sin que tenga una cuestión de operación con préstamos, financiamiento. Eres mal emprendedor, mal empresario, pues mejor detén el carrito para efectos de que no sigas perdiendo. El chiste es que generemos una economía donde le dé para efectos de tener utilidades, pagar sueldos, pagar nómina, pagar proveedores y pagar la cuestión de los impuestos. Si es mucho o poco la cuestión de los 10 años, pues es un parámetro. Y como ahorita lo estabas comentando con un caso de criterio, yo creo que sí, 10 años son muchos para poder amortizar la cuestión de una pérdida. Sí, sí, de hecho me parece de alguna forma lógico, ¿no? O sea, realmente qué empresario pudiera aguantar 10 años perdiendo, ¿no? Suena complicado, pero pues bueno, así sucede en ocasiones. Y aparte también se puede identificar que puede ser un primer ejercicio donde se ve una mucha inversión en tema de infraestructura, ejemplo, tema carretero, seguramente tendríamos mucho costo al inicio que se va a ir recuperando en el transcurso del tiempo. Hay algunas concesiones gubernamentales que el retorno puede ser después del año número 10. Entonces, salvo esos casos, estamos hablando que el retorno debería de ser algo importante en una generación de operación ingreso y que si bien tuviste una super pérdida al inicio, el poder mantener utilidades para irlas amortizando y a poderlas aprovechar lo máximo y que te genere la cuestión de las utilidades. Y con esto también lo ampliaría un poquito aquí, Omar. Dentro de esta visualización de que se pueda caducar la cuestión de las pérdidas a los 10 años, ¿hay otros factores que puedan hacer que no puedas utilizar la pérdida fiscal? Sí, correcto. De hecho, la ley establece que en caso de que tuvieras utilidades y no aplicaras la pérdida, pues, pierdes el derecho, ¿no? En este caso, es importante comentar, yo creo que si bien este supuesto lo establece la ley,
apenas recientemente me pasó que un cliente comentaba, oye, ¿sabes qué? Yo no apliqué la pérdida fiscal en mis pagos provisionales. No obstante, pues aún no se llegaba la fecha para presentar la declaración anual. Pues evidentemente, pues bueno, uno sería simplemente regresarte al pago provisional y presentar complementarias para así aplicarla y no tener duda. No obstante, pues me parece que la interpretación en cuanto a la aplicación, a la no aplicación de la pérdida fiscal, se debe considerar para efectos del cálculo anual, ¿no? En el pago provisional, si no lo hiciste, creo que lo podrías subsanar aplicando en la declaración anual, siempre y cuando, evidentemente, no esté sujeto de facultades de comprobación, ¿no? Si tú en un ejercicio no aplicas la pérdida, la autoridad viene y te revisa, yo creo que en ese momento ya estás en el supuesto de ley para perder el beneficio. Yo creo que este comentario que nos compartes, Omar, sí es importante porque el aspecto fiscal, hablando del impuesto patrimonial, el ICR, el impuesto directo, es anual. Y si bien se hace a cuenta de ese impuesto anual pagos provisionales, en el caso de la amortización, considerado como amortización, disminución directamente con la cuestión de los ingresos o a la utilidad fiscal de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, sería a nivel anual. Si lo haces en pagos provisionales o no, pensaría que no tiene ningún efecto, lo único estarías desembolsando tal vez un flujo mayor en el Ujú. transcurso de los pagos provisionales que al momento de llegar a la declaración anual y amortices la pérdida, seguramente te va a salir un saldo a favor. Y en economías actuales creo que hay que tener cuidado con cuidar el flujo, el utilizar los mejores elementos para no pagar pagos provisionales, incluyendo disminución de coeficientes de utilidad en el segundo semestre, utilizando la PTU pagada del ejercicio y aparte utilización de las pérdidas fiscales para poder aguantar y tener el flujo para nuestro favor, porque el que te devuelva la autoridad se ha complicado en los últimos años, no solamente este sexenio, sino en varios sexenios anteriores, es muy complicado que la autoridad te devuelva. Sí, sin duda. O sea, realmente las devoluciones se han complicado demasiado. Eh, si bien lo puedes aplicar mediante compensación, pues el hecho de anticipar flujos, pues por supuesto, a nadie le debe de gustar, ¿no? De hecho, sí es un error garrafal haber hecho pagos, teniendo la oportunidad de no hacerlo con la pérdida fiscal, ¿no? Oye, Omar, y un poquito este análisis. El día de hoy, con la plataforma que tiene el SAT, con la cuestión de los pagos provisionales, si bien contempla los ingresos nominales, te habilita que tú le agregues ingresos que no están en un CFDI, te permite disminuir ingresos que no entran el ingreso acumulable en un CFDI como una venta de un activo, que solamente sería un ingreso nominal, la ganancia, no lo facturado. Automáticamente ya te pone el coeficiente de utilidad y si no está bien el coeficiente de utilidad en la declaración anual, a veces no te deja avanzar. Ya tiene muchos parámetros de la utilización del coeficiente de utilidad, pero también tiene la cuestión de las pérdidas. ¿Cómo es posible hoy, con la cuestión de los sistemas del SAT, el no tener una pérdida incorporada dentro de los pagos provisionales? Sí, bueno, este caso fue un supuesto muy específico. La verdad es que no recuerdo desde qué año la autoridad adicionó en su plataforma las pérdidas fiscales. No obstante, pues bueno, este contribuyente no sé si no lo había jalado o simplemente, bueno, en un mes no lo jaló y así se siguió. Pero pues bueno, como bien dices, hoy realmente con con todas las facilidades que tienen las plataformas, es mucho más fácil cumplir con sus obligaciones, ¿no? Y como bien comentas, ya vienen las pérdidas fiscales, incluso para la declaración anual, pues prácticamente es el cálculo de la actualización, ¿no? Simplemente tú te limitas a manifestar el mes desde el que vas a actualizar al mes el periodo que vas a actualizar y el sistema ya lo hace, ¿no? Realmente el SAT creo que ha venido trabajando pues bien en mejorar y facilitar la forma de presentar, de cumplir con sus obligaciones fiscales. No obstante, pues bueno, sabemos que siempre hay temas, ¿no? Con temas informáticos donde pues puede haber fallas, ¿no? Sí, no, y aparte lo que comentas, en el año 2019 fue cuando, bueno, para la declaración de 2019 fue donde se empezó a subir las pérdidas y que fue un verdadero relajo en esos periodos siguientes 2021, porque hacían hasta que presentaras declaración complementaria para subir pérdidas
que no se habían manifestado en la declaración de 2019 para que te las pudiera respetar en la declaración anual. Pero ya tocando este punto que dices de la cuestión de la actualización, ¿cuál es la forma de poder actualizar las pérdidas? Pues bueno, en la ley, digo, muchas veces uno tiene como en la mente, ¿no? Que existen dos actualizaciones, ¿no? Una inicial que va desde julio a diciembre, una posterior que es desde la última actualización, que en este caso será diciembre, hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio, donde vas a aplicar la pérdida, ¿no? Que sería junio. Entonces muchas veces nosotros tenemos en mente que los meses para actualizar es julio, diciembre, junio, ¿no? Pero bueno, realmente eso aplicaría para ejercicios regulares. En el supuesto donde haya ejercicios regulares, que bueno, en el artículo 11 del Código Fiscal prevé cuáles son y pues bueno, podría ser el de inicio de operación donde se constituye la sociedad, o bien cuando se liquida o se fusiona la sociedad, podría también ser un ejercicio irregular, ¿no? Por eso creo que es importante, pues bueno, cuando vamos a terminar la actualización, no tener en mente esos meses, ¿no? Julio, diciembre, junio, sino realmente considerar cómo está redactada la disposición, en el sentido de que la primera actualización es desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio, ¿no? Bueno, pongamos un ejemplo para tratar de hacer más claro, ¿no? Si una empresa se constituye en, no sé, en junio, el junio sería, bueno, junio, el primer mes de la segunda mitad sería julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Entonces, en este caso no sería julio. Y igualmente la autoridad, o más bien la disposición fiscal, establece que cuando se trate de ejercicios con meses impares, pues bueno, el primer mes de la segunda mitad será el mes inmediato posterior a la mitad del ejercicio, ¿no? Sí, cuando cae en un mes en medio, sería recorrerlo hacia adelante o hacia atrás, dependiendo lo que estás comentando, entre un punto de la cuestión de los meses. Y aquí es importante recalcar entonces que si fuera un ejercicio regular, sí utilizaríamos julio entre diciembre, que sería la primera actualización. Y también por ahí ya lo comentabas de que la siguiente actualización debería de ser hasta el momento en que se amortice, porque también me ha tocado ver diferentes papeles de trabajo en los cuales se lleva la actualización mes a mes, perdón, año por año, ganando actualización de la actualización y realmente la disposición no lo contempla de esa forma, Omar. Sí, correcto. Se establece que se deberá de actualizar en el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplique, ¿no? Si bien, bueno, a mí también me ha tocado ver muchas veces ese cálculo que se hace anualmente y digo, de alguna forma lo entiendo, ¿no? Para tratar de manifestar un dato actualizado en tu declaración anual, pero bueno, la disposición establece que se actualiza cuando se aplica. Creo que en términos generales, si lo vas aplicando año con año o hasta que se dé el supuesto, el cálculo pues, viene siendo prácticamente el mismo. Evidentemente, si hay un diferencial por el tema de cortar el factor de actualización con el 10 milésimo, pero bueno, en términos generales estaremos hablando de pérdidas muy similares, ¿no? Pérdidas actualizadas. Y aparte, si viene recurrente, como lo acabas ahorita de mencionar, las siguientes actualizaciones serían siempre junios entre junios, considerando muy oportuno lo que dijiste, siendo ejercicios regulares, que la actualización ya no serían diciembre entre diciembre, sino sería ahora junios entre junios, para tener la cuestión de la última actualización. Ujú, ujú, sí, de acuerdo. De hecho, bueno, en un caso de un ejercicio, bueno, cuando inicies la liquidación, como sabes, cuando una sociedad entra en liquidación, se considera que el ejercicio termina, ¿no? Entonces, en ese caso sería un ejercicio regular. Es decir, si la empresa decide iniciar su liquidación en junio, pues en ese año, en ese mes se termina su ejercicio fiscal y por lo tanto, pues bueno, el, el último mes de la primera mitad sería marzo, ¿no? En este ejemplo. Ujú. Ok, ya veo de dónde nace la cuestión de la pérdida, que recapitulando sería ingresos menos deducciones autorizadas menos la PTU pagada del ejercicio. Cuando los dos últimos conceptos son mayores a los ingresos, me va a generar la pérdida. Ya nos comentabas la cuestión de las dos actualizaciones. Déjame plantear lo siguiente, Omar, que dentro también de mi práctica profesional, en algún tiempo se buscaban empresas que tuvieran beneficios o cuentas fiscales
como CUFIN, como CUCA, como pérdidas fiscales, para que se pudieran aprovechar. Es por eso que existe la cuestión de la limitación de los 10 años, porque no se aprovecha una pérdida en alguien que no le corresponde. Las pérdidas está la limitante también de que no se pueden transmitir y en algunos casos me permite la utilización de esa pérdida. Referente a este tema de las limitantes de la transmisión de las pérdidas para que otra persona no las aproveche, ¿cuáles serían las conceptualizaciones, Omar? Sí, digo, realmente de manera expresa, el artículo 57 precisa que las pérdidas no se pueden transmitir incluso y mediante fusión, ¿no? Así está, ahí inicia un párrafo, ¿no? No obstante, sabemos que con la intención de limitar, pues bueno, va estableciendo los parámetros por los cuales no se puede transmitir. No obstante, pues en esa lectura se entiende en qué supuestos sí se puede transmitir, ¿no? Digamos que los casos específicos para delimitar esa transmisión, pues básicamente son tres. Es en la escisión, en la fusión o cuando hay un cambio de accionistas, ¿no? De la sociedad que generó las pérdidas. Pues en el caso específico de la escisión, bueno, es importante mencionar que hubo una reforma en ese supuesto para delimitar la transmisión de las pérdidas en el 2022, en el cual se precisa que en el caso de escisión, la escindente y la escindida deberán de repartirse las pérdidas fiscales en la proporción de sus inventarios o cuentas por cobrar cuando se trate de empresas comerciales y no tratándose de empresas comerciales en proporción a sus activos fijos. No obstante, el punto que se reformó para el 2022 es la precisión en cuanto que esta pérdida solamente se puede distribuir entre las entidades que realicen las mismas actividades que generaron la pérdida, ¿no? Este es un tema muy importante porque, pues bueno, como bien comentas, en su momento se hacían planaciones, se transmitían pérdidas y se ocupaban finalmente para entidades que quizá o para actividades que no eran las que generaron la pérdida, ¿no? Con esto la autoridad delimita esa transmisión diciendo, oye, ¿sabes qué? Va a ser la misma, debe ser el mismo giro, ¿no? Y otro tema bien importante, si bien la disposición o la modificación que hicieron al artículo no precisa pues exactamente a qué se refiere el mismo giro. En la exposición de motivos manifiestan que, bueno, da un ejemplo de hecho, ¿no? Porque tú podrías pensar, oye, yo me dedico a la comercialización de sillas y de repente quiero dedicarme a la comercialización de vidrio, ¿no? Pues podrías pensar que es el mismo giro porque se trata de un acto, pues, de comercio. No obstante, en la exposición de motivos sí precisa o da un ejemplo diciendo, oye, ¿sabes qué? Si tú te dedicas, no recuerdo los supuestos que maneja, pero dice, si te dedicas a vender calzado y de repente ya cuando cambias al accionista te dedicas a vender cuadernos, pues la autoridad manifiesta o precisa en esa exposición de motivos que no es el mismo giro y por lo tanto, pues bueno, debemos de tenerlo en mente porque pues pudiera generar una contingencia si es que estás en ese supuesto, ¿no? Oye, y referente también a la cuestión de los socios, también por ahí del año 2025, 2026, se agrega el artículo 69 bis, que habla también como que reafirmando lo que acabas de decir de la transmisión de pérdidas indebidas cuando cambia de socios, cuando existe un grupo y yo quiero sacar una empresa para que se vaya a otro grupo, el limitar esa transmisión de pérdidas aunque sí se lleve a cambio, se lleve una empresa hacia otro lado, pero más bien es la limitación de la no utilización de las pérdidas. Sí, correcto. El tema del 69B bis, la verdad es que es un tema pues, que se debe considerar, ¿no? Finalmente, digo, me parece que es una limitante más a la aplicación de las pérdidas, a la transmisión de las mismas. No obstante, a diferencia de esto que ahorita estamos platicando, que está en el artículo 57 y 58 de la Ley del Impuesto a la Renta, el tema del 69B bis, pues está en el Código Fiscal, ¿no? Y pues bueno, entendería que también cambia un poquito la conceptualización en virtud de que este artículo lo que pues posibilita a la autoridad es presumir, ¿no? Que se está transmitiendo indebidamente una pérdida, ¿no? Sí, y como bien comentas, realmente ahí como que en la lectura de los supuestos para
definir que se está transmitiendo indebidamente, me parece que podemos observar que la autoridad está eh, asumiendo que muchas entidades, o más bien muchas pérdidas, se generan artificiosamente, ¿no? Con la intención justamente de posteriormente trasladar el control de la sociedad y que alguien más las ocupe, ¿no? Entonces, en ese supuesto me parece que, no en el caso de la decisión, donde en teoría, pues a lo mejor es un ente diferente, la escindida, en este caso estamos hablando de un mismo ente, ¿no? Es la Patito SADCB, que cambia de accionista, sigue siendo Patito SADCB, pero las pérdidas que se generó con el accionista las va a ocupar o se va a ver beneficiado el accionista B, ¿no? Que va a ser el adquiriente. Oye, Omar, y regresando un poquito a comentario que creo que es muy puntual, al hablar del código, por lo menos del 69 bis, hay una consideración por parte de la autoridad que piensa, estima que es una transmisión indebida. En cambio, el efecto de la ley sobre la renta sí estaría limitando. Entonces tiene su presunción de un lado por parte de la autoridad y del otro lado creo que es muy tajante el que te diga esta limitación. Pero también dentro del Código Fiscal de la Federación, por ahí del año 2022, entra un concepto que son los esquemas reportables y también tiene un impacto referente a la cuestión de las pérdidas. Sí, correcto. Realmente, bueno, como sabes, los esquemas reportables son aquellos, pues digamos, planes, sí, planeaciones respecto de alguna operación que te genere, pues bueno, en este caso un beneficio fiscal, ¿no? La autoridad dice que si, si realizas una operación donde el, bueno, se realicen ciertos supuestos, deberás de informarlo, ¿no? Evidentemente, dentro de, bueno, hay muchos supuestos, uno de ellos es justamente cuando hay una transmisión de pérdidas, en este caso, bueno, te obliga esta disposición a manifestarlo, a informarlo a la autoridad y, bueno, como sabes, las multas por no presentar esta información, pues bueno, son cuantiosas, ¿no? En términos del artículo 82A y 82B del Código Fiscal, pues las multas podían llegar a ser hasta de millones, ¿no? Si no mal recuerdo, 24 millones creo que es el supuesto. Sí, para el asesor, para el contribuyente Sí. todavía es menor el impacto, pero para el asesor que no esté reportando esto, sí, o sea, es una millonada que ni siquiera se puede decir comparado con los honorarios que yo le pueda estar cobrando al cliente. Sí, correcto, es gigantesca. Y referente entonces a estos esquemas reportables, me ha tocado ver hasta que por meter deducciones que aumenten hasta en un 20 o un 30% entre un ejercicio y otro ejercicio que pudiera estar generando pérdidas, estaríamos hablando que tendría que caer en este esquema reportable. Sí, sí, digo, realmente hay varios supuestos. Un supuesto que comentas es correcto, el hecho de que tengas diferencias contables y fiscales de más del 20%. Evidentemente uno se vendría a la mente la depreciación fiscal, ¿no? Que, bueno, finalmente, financieramente, pues puedes tener otras tasas, pero bueno, ese es un supuesto que el mismo artículo desecha, ¿no? Si es una variación por pérdidas fiscales, o perdón, por depreciación fiscal o depreciación contable, pues no, no sería parte de un esquema reportable, ¿no? Oye, Omar, y referente otra vez, regresando a lo que nos comentabas de el articulado a la ley impuesto de la renta, que sería el 57 y el 58, que estamos hablando que realmente son solamente dos artículos que me habla de la cuestión de las pérdidas. En realidad, estas pérdidas, al estar en un título segundo, que sería de personas morales, también tiene un vínculo con las personas físicas y con el reciclo de personas morales que está en el régimen, en un título de estímulos fiscales, pero estas pérdidas serían para la misma lógica, para diferentes regímenes, aunque estén en este título segundo. ¿Sería correcto? Sí, correcto. De hecho, para el tema de reciclo personas morales, los mismos artículos establecen o más bien te remiten a las disposiciones del artículo 57 y 58, ¿no? En el caso de personas físicas, pues digamos que de alguna forma sigue el mismo tratamiento que para personas morales, pero básicamente está regulado para actividad empresarial o profesional, el capítulo 2 sección uno.
No obstante, ahí, pues bueno, hay una precisión que evidentemente para personas morales no aplica, ¿no? En el sentido de que cuando la persona física tiene una actividad empresarial y fallece, incluso son los herederos o legatarios aquellos que podrían aprovechar la pérdida siempre y cuando, bueno, generen utilidades respecto de la misma actividad, ¿no? Respecto del mismo negocio. Eso, pues, bueno, creo que es importante tenerlo en mente, pero pues digamos que en términos generales estamos hablando de, pues, de limitantes similares, ¿no? De la imposibilidad de transmitir, pues, estas pérdidas, ¿no? Bueno, también Que otro también, punto. que también de ahí entraría, por ejemplo, copropiedades o sociedades conyugales que alguien mantenga el mismo tipo de giro, podría estar aprovechando las pérdidas. Sí, sí, correcto. Ujú. Ibas a comentar algo, ¿no? Sí, sí, bueno, en el tema de la transmisión de pérdidas, bueno, comentábamos que en el caso de decisión cuando está permitido, también la ley prevé, bueno, el artículo 58, que en el caso de fusión podría seguir aplicando o utilizando esas pérdidas fiscales siempre y cuando se generen utilidades del mismo giro, ¿no? Esto, pues bueno, nos llevaría a pensar que si derivado de la fusión realizaste, bueno, realizas más actividades, pues tendrías que tener perfectamente identificado las utilidades que se generan del mismo giro por el cual estás aplicando la amortización de pérdidas, ¿no? Y como bien comentabas hace un momento, el otro supuesto que establece el artículo 58 respecto de la limitante para transmitir pérdidas, pues es el cambio de socios accionistas. Ese también, si no mal recuerdo, tuvo pues, apenas una reforma en el cual, pues bueno, primero que nada, se prevé que estas, como comentábamos, se pueden, bueno, cuando realizas un cambio de socio, debes de identificar si los ingresos que se generaron en los tres ejercicios son menores a las pérdidas fiscales que, pues, bueno, que vas a utilizar, ¿no? En dicho caso, pues, en dicho caso de que sean menores, pues podrás aplicar las pérdidas, reiterando que es solamente respecto del mismo giro. No obstante, pues bueno, con la reforma bueno, la verdad, no recuerdo si fue 22 del 2022, Sí, sí, fue reforma del 21 para el para 22. el 22, así, correcto. Se hacen pues un poquito más de precisiones, ¿no? Porque antes básicamente hablaba de un cambio de esos accionistas, un cambio del control de la sociedad. No obstante, a partir de la reforma del 22 ya hace más precisiones, ¿no? No simplemente se limita a poseer el 51% de las acciones, ¿no? Sino que lo amplía incluso a aquellos supuestos donde quizá no posees el 51% de las acciones, pero de alguna forma, por algún contrato, convenio, tienes derecho a designar al administrador único, a cambiar a los miembros del consejo, bueno, básicamente a determinar la forma en que se va a dirigir la sociedad, ¿no? En ese caso, pues bueno, si bien no tienes la tenencia accionaria del 51%, pues contractualmente tienes los derechos pues, para controlar la sociedad, ¿no? Y en ese sentido es también lo que la autoridad lo quiere delimitar, ¿no? Justamente para no usar pues, testaferros, ¿no? Oye, Omar, permíteme invitar a la gente que de nueva cuenta que nos está viendo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en cadena de distribución de podcast, que nos pongan los comentarios, que nos sugieran temas para seguir creciendo en el día a día. Oye, Omar, para ir concluyendo un poquito este tema de la cuestión de las pérdidas, que como bien comentas, o sea, hay muchos vínculos en diferentes disposiciones de la ley, pero bueno, está concentrado principalmente en un artículo, el 57, aunque el 58 me habla de la cuestión de las fusiones, pero digamos que ya fuiste desmenuzando cada uno de los párrafos del 57. Pero aparte, bueno, hay más casos que pueden tenerse o plantearse en un ámbito de criterios, que también nos compartías un problema de criterio que tiene la cuestión de la Corte referente a una idea que traía un contribuyente sobre la cuestión de las utilidades. Para poder concluir Omar, ¿qué crees que nos haya comentado en esta emisión para que sí las personas que nos ven y nos escuchan deban de llevárselo como algo muy importante que sí se tuvo que haber comentado en esta sesión o de manera de conclusión algo que nos quisiera referenciar con la cuestión de las pérdidas fiscales? Sí, claro que sí. Bueno, dos temas. Uno antes de cerrar. Bueno,
es importante comentar que cuando hay un cambio de accionistas, evidentemente la autoridad, bueno, la disposición prevé que si es por herencia, donación o reestructura que no se considere enajenación en términos del 14 del Código Fiscal de la Federación, pues en ese caso no estarías en estos supuestos, ¿no? Para considerar que hay una transmisión indebida, ¿no? Ahí no hay problema. Ese como punto final. Otro punto creo que es bastante importante es el hecho del plazo para conservar la documentación que respalde esa pérdida fiscal. En la reforma del 2021 también se modificó el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, donde se prevé pues, los plazos para conservar la contabilidad. Ahí pues se adicionó un párrafo donde precisa que en el caso de que se estén aplicando pérdidas fiscales, la autoridad tiene la posibilidad para verificar que la pérdida fiscal que se esté amortizando, pues bueno, sea correcta, ¿no? En ese sentido, pues cobra mucha relevancia en virtud de que podrían estar revisándote a lo mejor el ejercicio 2014, bueno, el ejercicio 2014, donde aplicaste una pérdida, perdón, 2024, donde aplicaste una pérdida del 2014. Y en ese sentido estarías obligado a demostrar o mostrar a la autoridad que esa pérdida del 2014 que estás amortizando, pues es válida, ¿no? Aquí, pues bueno, creo que entrarían pues algunos cuestionamientos, ¿no? Uno en el sentido de, pues bueno, qué tipo de documentación tendrías que entregar. La disposición pues es bastante, bueno, como saben, las disposiciones fiscales son generales y por lo tanto así está redactado, ¿no? Básicamente precisa que el contribuyente debe de poder probar el origen de estas, ¿no? En este caso, pues me parece que como cualquier auditoría, si te están revisando un resultado fiscal, en este caso una pérdida fiscal, pues me parece que la autoridad estaría en posibilidad, como está redactada la disposición, de solicitar cualquier documentación relativa a ese ejercicio, ¿no? No importa que ya haya pasado más de 5 años. En ese sentido, pues los invitaría a que si tienen pérdidas del 2014, aun cuando ya hayan pasado 10 años, las conserven por lo menos hasta el 2025, si es que las aplicaron en el 24, y conserven pues no solo la declaración, sino toda la documentación que lo respalda, la contabilidad, los registros contables, la documentación soporte, lo que hoy se llama la materialidad, ¿no? De cada una de las operaciones, ¿no? Pues para poder soportar esa pérdida y poder aplicarlas en caso de una revisión. Esta recomendación que nos haces, Omar, referente a mantener la cuestión de la información, yo creo que es también muy válida y oportuna. Hay muchas veces que yo a los clientes lo que les digo es, por lo menos traten de guardar la documentación que soporte más la pérdida, por ejemplo, el costo, ejemplo, la deducción de inversiones, que muchos de los números que pueden representar la pérdida está representado por ahí en un 80, un 90% sobre estos conceptos. Ya los pequeños gastos de internet, teléfono, ya te diría, pues ya, o sea, sí los puedes tirar, no hay tanto problema. Y la documentación que tú puedas mantener para efectos de tenerlo físicamente, pues ayudará para la cuestión de una revisión. En los tiempos, por lo que estás ahorita comentando, año 2024, sobre una pérdida que ya está a punto de caducar de 2014, ahí estábamos hablando que en el año 2014 ya teníamos el CFDI, ya tenemos mucha información digitalizada que bien, si físicamente no la tengamos, pero bueno, por lo menos ya la tenemos en una versión, en un formato que puede ser digital. Por aquellos entonces todavía existía el código bidimensional para personas físicas. Hay algunos que estaban utilizando todavía el CFD, que era antes de estar la certificada, y hay algunos que todavía tenían documentación en papel. Entonces yo creo que ya para la cuestión de los tiempos que está haciendo referencia, seguramente ya estamos a nada a tener todo digitalizado. Ahí más bien es sí tener todo digitalizado para poder cumplir cualquier revisión que tenga por parte de la autoridad. Sí, correcto. La verdad, pues bueno, hoy en día pues, los comprobantes fiscales ya son digitales, no necesitas un archivo físico para resguardarlos. No obstante, bueno, como sabes, la autoridad fiscal ya no le basta el CFDI y la transferencia con el pago, ¿no? Realmente sí va más allá y pues bueno, en muchos casos te pide el hecho de que demuestres, oye, si hubo una reparación de la oficina, pues que demuestres en qué se llevó ese dinero, ¿no? Fotos anteriores y posteriores a
a la remodelación. Eso evidentemente también se puede digitalizar, pero sí hay que estar cierto de que se tiene completo antes de desecharlo, ¿no? Porque de lo contrario, pues ya no podríamos demostrar o sí demostrar esa deducción por esa erogación, ¿no? Sí, que esa es la famosa materialidad fiscal que a veces nos piden y es poderlo demostrar. También para el tema del 2022 se agrega el concepto de razón de negocios, artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que también el día de hoy no ha sido todavía analizado por parte de la autoridad de algunos contribuyentes, pero como ahorita comentas todo esto de ver este tipo de gastos que generaron una pérdida en el año 2015, 2014, tarde o temprano posiblemente nos puedan pedir razón de negocio. Creo que eso serían también muy complicados y con la materialidad es complicado el ahora traer dos conceptos adicionales como es ser estrictamente indispensable, 27, fracción primera de la ley de impuesto a la renta, razón de negocios y materialidad, se va a complicar mucho para poder darle una valía a la pérdida fiscal. Sí, sin duda, la verdad ya tenemos pues muchas disposiciones o muchos temas que atender, ¿no? O sea, realmente, eh, pues bueno, creo que ya lo viste en algún video que grabaste recientemente respecto pues del compliance fiscal, ¿no? Creo que ese es un tema bien importante, ¿no? Tener un departamento que esté verificando, se está cumpliendo con cada una de las disposiciones y que se esté previendo ese tipo de cosas, ¿no? Para revisiones futuras, se tenga información, pues, bueno, todo, ¿no? Es un tema cada vez más complejo esto del área fiscal. Oye, Omar, pues quisiera agradecerte en nombre de todos los que hacemos estas emisiones el que nos acompañaras y que de igual manera que lo has hecho en otras ocasiones, que nos compartas tu experiencia, tu opinión referente a temas fiscales. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, pues gracias a ti por la invitación, Rodrigo. Y ante la distancia, bueno, pues también te mando un fuerte abrazo. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan este documento y ahí están almacenados en el canal de YouTube todos los videos que hemos estado llevando hasta el día de hoy. De nueva cuenta, Omar, muchas gracias por acompañarnos y a la gente que nos está viendo, muchas gracias. Saludos. Bye. Hasta luego. Antes de irnos, la bolita para que te suscribas al canal de YouTube y seguramente vamos a poner aquí de los últimos videos que hemos estado subiendo en esta quinta temporada, que ya le estamos diciendo adiós. La próxima semana empezaremos con una nueva temporada, con nuevas invitadas que queremos subir un gran bloque de contadoras, profesionistas, abogadas que nos traen con temas para poderlo compartir. Invitamos ahí, vean la siguiente temporada. Suscríbanse, compartan. Estamos en contacto, amigos. Saludos. Bye.